Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy día una vez más voy a hablar sobre cómo integrar una función y quiero darles el cuadro completo. Esta es la parte 5 de los videos que he estado subiendo a YouTube. La idea es acabar de darles un curso completito para que aprendan a integrar. Este es un tema que me han pedido muchísimo, chicos de colegio y también chicos universitarios en especial. Yo me estoy centrando más en ayudarle a chicos universitarios porque este es un tema que muchas carreras ven en lo que es cálculo integral, ¿no? Entonces, bueno, ténganle presente que para entender este video tienen que haberse visto las 4 primeras partes o por lo menos la parte 2, que es el método de sustitución. El método de sustitución, si no entienden esta clase, se les va a hacer difícil entender cómo aplicar las fórmulas que normalmente se utilizan, ¿no? De la integral de una función, ¿sí? Bien, empecemos, chicos. Para esta parte vamos a hablar del cuadro completo de las integrales. ¿A qué me refiero? Bueno, las integrales tenemos de dos tipos. Ustedes van a ver integrales indefinidas y las integrales definidas. Las integrales indefinidas son estas de aquí. Es una integral simple donde no hay intervalos de resolución. Simplemente lo que se obtiene es la antiderivada de la función. Por otro lado, cuando hablamos de integrales definidas, aquí ya tenemos límites de integración. La integral de a a b de f de x y pues se obtiene ya un valor numérico como tal. Aquí cuando hablamos de integrales definidas, lo que se encuentra es el área bajo la curva, tal como este grafiquito. Se halla el área bajo la curva de la función, ¿sí? Pero ¿qué es la antiderivada? Porque tanto para integrales indefinidas como para integrales definidas se utiliza la antiderivada. Necesitamos la antiderivada. Bueno, esto, chicos, se fundamenta en el teorema fundamental del cálculo, que es, como su nombre lo dice, fundamental, ¿no? Que lo demostró Isaac Newton. El primer teorema fundamental del cálculo dice que prácticamente que cuando nosotros derivamos, lo que obtenemos es, cuando integramos, perdón, lo que obtenemos es la antiderivada. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a hablar de una función sencilla, ¿no? De un polinomio. Si tenemos un polinomio f de x igual a 6x al cuadrado, por ejemplo, menos 6x más 3, la derivada, ustedes deben saber que es igual a 12x, ¿no? Menos 6. Así de simple. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, quiero integrar esta función de aquí y quiero integrar 12x menos 6 de x? ¿No es cierto? Si aplicamos el método de polinomios, de la potencia, que yo le llamo, simplemente se coge y se eleva al exponente que está 1, se suma 1, sería x al cuadrado sobre 2 menos 6x y más una constante, ¿no? Se coloca. Aquí simplificando, mitad 6 sería 6x al cuadrado menos 6x y más una constante. ¿Notaron? Entonces miren lo que obtuvimos aquí. Obtuvimos esta función que es la misma que está acá, ¿sí? Pero hay un valor que no se logró obtener, que es precisamente el 3. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de antiderivada? A que cuando integramos, obtenemos la función anterior a la derivada. Si la derivada de esta función es esta, al integrar obtenemos prácticamente la derivada, la función que estuvo antes de derivarle. Por eso es antiderivada, ¿sí? Y como la derivada de una constante es 0, prácticamente cuando integramos tenemos que poner más una constante. Por eso es que el profesor les está molesta y molesta. Tienen que poner, chicos, en estricto, pongan más una constante, ¿no? Por esta razón. Porque este valor, el 3, no se puede recuperar, ya que no sabemos qué valor específicamente es. Entonces, simplemente cuando obtenemos la antiderivada, siempre se pone más una constante, ¿ok? Ya para lo que es área bajo la curva se obtiene esta misma antiderivada, pero simplemente en esa antiderivada que se obtiene se reemplazan los valores fijos, f de b menos f de a, y ya se obtiene el área bajo la curva, es un valor fijo, un valor definido, ¿no? Un valor numérico, ¿ok? Hagamos otro ejemplo. Miren, por ejemplo, acá tenemos varias fórmulas que ustedes deben memorizarse porque nacen de este criterio de la antiderivada. Fíjense aquí, por ejemplo, la integral de 1 sobre u, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural de u. ¿Por qué?
Porque si derivamos esta función logaritmo natural de u, ¿a qué es igual? La derivada. A 1 sobre u. Fíjense, por ejemplo, quizás ustedes no recuerden, pero si tenemos una función f de x igual al logaritmo natural de 2x menos 3, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la derivada de esa función? Efectivamente, la derivada de esta función es 1 sobre el argumento, que en este caso u sería 2x menos 3, y por la derivada de lo que está dentro del argumento de la función logaritmo. Entonces sería igual a 2, ¿no? Entonces esto nos queda 2 sobre 2x menos 3. Esto de aquí es la derivada de la función. Si yo integrara esto de aquí, si yo integro esto, evidentemente la integral de esto, ¿qué va a ser? Va a ser logaritmo natural de 2x menos 3. Es así de simple. Entonces noten cómo la derivada va de la mano con la integral. Si sabemos integrar, podemos derivar, o viceversa, si sabemos derivar, podemos integrar. Entonces, por eso es importante, chicos, que ustedes sepan derivar bien, ¿no? Porque si ustedes saben, por ejemplo, como aquí, como la fórmula que les mostré, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u. Si ustedes se encuentran con una función de este tipo, van a saber que la integral de esto es logaritmo natural de eso, de logaritmo natural de u, ¿no? Otro caso. Miren, si tienen una función de este tipo, 1 sobre u al cuadrado más a cuadrado, la integral de esto, ¿qué va a ser? 1 sobre a arco tangente de u sobre a. Precisamente estas fórmulas salen del criterio de la antiderivada, del criterio fundamental de cálculo. Por eso es que ustedes deben aprenderse, miren. Esta también es de la parte 1 que vimos, ¿no? De la regla de la potencia, sale de ahí mismo. Y todas estas, miren, todas estas son trigonométricas. Ustedes recordarán que, por ejemplo, la derivada del coseno es menos seno, ¿no es cierto? Por lo tanto, la integral del seno, ¿qué va a ser? Menos coseno de u. Asimismo, la integral del coseno de u va a ser seno de u. Sale de este criterio, ¿no? De la derivada y antiderivada. Fíjense. Acá igual, la integral de tangente de u por secante de u es igual a secante de u más c. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante de u es esto mismo, tangente de u por secante de u. Y así todas estas, ¿no? Pero aquí les estoy poniendo las que deben de aprenderse. Hay un montón de fórmulas que ustedes pueden utilizar, no digo que no usen si les deja el profesor, pero a veces no les dejan precisamente usar formulario porque la idea es que no se mecanicen, sino razonen en base al criterio de la antiderivada. Ahora, no todas las funciones ustedes pueden utilizar las fórmulas. Hay casos que ya tienen que saberse trucos matemáticos y así por el estilo. Estas de aquí les recomiendo que se memoricen todas estas porque si piensan un poquito, estas salen precisamente de ese criterio, porque la derivada de la tangente de u es secante al cuadrado de u. Por lo tanto, la integral de secante al cuadrado de u es tangente de u. Y así, todas estas van de la mano. Derivada, antiderivada. ¿Sí ven? Y esta última igual es la derivada de e elevado a la u es e elevado a la u. O sea, por lo tanto, la integral de esto sigue siendo la base natural e elevado a una función u. Recuérdense que u es una función g de x que al derivarla tiene que ir complementada con el d de x. Hace alusión al método de sustitución. Por eso es la u, no se pone solo x, sino u, porque u representa una función en x, ¿ok? Entonces ténganle presente esto. Estas les recomiendo que se memoricen. Más adelante vamos a profundizar un poco. Yo les voy a dar trucos matemáticos y profundizaremos en otros temas, ¿no? En sustituciones trigonométricas, hay 3 casos y iremos viendo también integrales trigonométricas, también hay como 5 casos y así. Hay más casos, chicos, y se puede profundizar en fracciones parciales también. Hay como 5 casos, entonces todos esos videos voy a subir yo. Pero por el momento estamos yendo con las bases, ¿no? Entonces memorícense estas de aquí y vamos a hacer unos ejemplos. Miren, por ejemplo, este de aquí. Dice integrar esta función de aquí. Tengo una función seno de esto, de 3x cuadrado menos 7. Bueno, y aquí multiplicado por 2x. ¿Qué utilizamos aquí? Bueno, acá se utiliza la
justo del seno, ¿no? Integral del seno de U es igual a ¿qué? La integral del seno menos coseno. Entonces vamos a utilizar eso y decimos que lo que está dentro, pues aquí, esto sería 1. Entonces decimos U va a ser 3x al cuadrado menos 7, por lo tanto du va a ser igual a 6x de x. Fíjense, si ordenamos, aquí ya nos cuadra todo, porque aquí por ventaja tenemos una x, entonces el 2 le podemos sacar afuera, aquí le dejamos seno de 3x al cuadrado menos 7, aquí el x que es un factor, le cambio, le muevo acá al último, pongo por x de x, ¿no? ¿Y qué me falta? Miren ustedes, para reemplazar du por 6x de x, aquí ya tengo 6x, tengo x de x, ¿qué me falta aquí? Un 6, por lo tanto acá afuera divido para 6 y ya aplico el método sustitución. Como digo, verse la parte 2 para que entiendan este método. Y ya, con eso digo mitad 1, mitad 3, listo, esto queda 1/3 integral del seno de u de du. Todo esto de acá sería el de du y lo que está dentro ya saben sería el u. Y ya sabemos que la integral del seno de u en las fórmulas, por el criterio de la antiderivada, es menos coseno de u más una constante, ¿no? Siempre se pone más una constante. Y esto es igual a menos 1/3 coseno de, bueno, no voy a ponerle aquí para poder hacer el otro ejemplo, mejor borremos esta partecita, voy a ponerle aquí a un ladito pegado para que me alcance más una constante, y esto sería igual a menos 1/3 coseno de 3x cuadrado menos 7 más una constante. Listo, miren, ahí está un ejemplo. Vamos haciendo otro. Miren, aquí por ejemplo tenemos en el denominador un x cuadrado más 2. ¿Qué forma nomás tiene eso? ¿Cuál podríamos tomar? Esta, de arco tangente, nos puede servir porque tenemos un u cuadrado más a cuadrado. Justamente podríamos utilizar esa. Fíjense, aquí se utiliza no a cuadrado, sino solo a, ¿ok? Y acá igual u sobre a, no u cuadrado sobre a, ¿ok? Arco tangente, entonces aplicando el criterio de la antiderivada, podríamos integrar esto de aquí. Y en esta partecita, esta sale más fácil todavía, no se aplica eso, miren, ¿por qué? Porque aquí podríamos nosotros decir que u es el denominador, es x cuadrado más 2, de du ¿qué va a ser? De du va a ser igual a 2x de x, si le derivamos, ya, entonces aquí ordenando este integral, ¿qué queda? Queda el 6 afuera, integral de x sobre x al cuadrado más 2. ¿Qué me falta en esta parte? Miren, tengo 2x de x, aquí x de x. Me falta un 2 y dividir para 2. Y ya cambio por d de u y u. Y miren cómo queda haciendo el cambio de variable. Queda 6 integral de d de u sobre u, que mencioné aquí, ¿no? X cuadrado más 2 es esto de aquí. ¿Y cuál era la integral de esta? Justamente aplicamos esta, el criterio de la antiderivada del logaritmo natural. Entonces esto me queda, miren ustedes, me queda 6 logaritmo natural de u más una constante. Entonces, ¿qué queda esto? 6, vuelvo a reemplazar mi cambio de variable, que es u es igual a x cuadrado más 2 más una constante. Y eso es todo. Miren, hemos integrado aplicando ese teorema. Ahí está. Eso es todo. Si ven cómo el u debe cuadrar perfectamente con el método de sustitución. Si no cuadra, si aquí yo tuviera una x, no pudiera aplicar pues este caso, ¿no? No pudiera, tendría que buscar qué aplicar, qué hacer, ¿no? Vamos con el último ejemplo. Fíjense, aquí sí ya tenemos, me parece ya la forma de arco tangente. Ahí sí, arco tangente. Entonces voy a copiar para que ustedes mismos vayan siguiendo y no se pierdan. Vamos a copiarle para aplicarle a un ladito, porque para que no confundirnos, ¿ya? Peguémosle esto aquí, listo. Ya, vamos a basarnos en esta fórmula, ¿sí? Y esta fórmula sí les pido que se memoricen para casos como estos, ¿no? En este caso, pues, tenemos que ya aquí prácticamente u sería igual a x, ¿no? Eso es.
y u al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, evidentemente. Si esto derivamos, de du va a ser igual a d de x, entonces no hay que hacer casi ningún cambio. Lo único que sí hay que hacer es que al 6 hay que mandarle afuera y queda integral de 1 sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado para darnos cuenta, ¿no? Porque si a cuadrado es igual al número que está aquí, al 9, entonces a evidentemente va a ser igual a 3, ¿no? Para que cuadre perfecto todo y listo. Entonces, con eso ya podemos nosotros hacer, aplicando la formulita. Miren cómo cuadra todo aquí. Reemplazamos simplemente y va a ser esto igual a 1/3 arco tangente de u, que es x sobre 3 más una constante. ¿Y ya? Miren. Ahí está. Eso sería todo. Ahora les toca practicar, chicos, a ustedes. Espero que les sirva este video. Tienen 3 ejercicios para practicar. Y para hacer estos ejercicios, obviamente, básense en las formulitas que les di acá. Recuerden, ahí pueden hacer pausa el video, anotar a un ladito. Esas tienen que memorizarse, obligado. Y aplicando el criterio de la antiderivada, resuelvan estos ejercicios. Y nos vemos en la parte 6. Espero que les sirva el video, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao.